Seguimos en Diario de 13, el diario de todos. Gracias por compartir con nosotros esta mañana de lunes 5 de noviembre. Hoy estamos celebrando, conmemorando el Día de la Constitución Dominicana, que en realidad es mañana. El día dedicado a la Constitución es mañana, día 6 de noviembre. Un día como el de mañana, pues se firmaba la Constitución, se reunía la Constitución en San Cristóbal. Muchos estudiantes no lo saben. ¿Perdón? Muchos estudiantes no lo saben. Muchos estudiantes que no lo saben, muchos profesionales que no lo saben. Día de la Constitución Dominicana, así que a darle su repasadita. Pero imagínate, Pedro, imagínate tú un estudiante que entra a las 7 de la noche a un liceo de noche, ¿verdad? Y no hay luz. Hay un problema que la secretaria del liceo la quieren cancelar, entonces una huelga inmediatamente. No hay luz, no hay pupitres. Entonces a las 7:20 ya tú ves otra vez regresando la tropa de estudiantes, otra vez regresando, porque no dieron clase. Además de noche, de 7, supuestamente, de 7 a 10 de la noche, ¿qué es lo que tú vas a estudiar en ese tiempo? Además, teniendo que estar pendiente de si el compañero llevó un cuchillo ese día, si llevó un chagón, una pistola, lo que fuera, para estudiar. No, y a las 10 de la noche, como las mujeres, ¿cómo van a llegar a su casa? Exactamente. Que no la vayan a asaltar, que no la vayan a violar. Es parte de... Y después que tú te pasas yendo y viniendo un año entero para coger clase, 1 hora, 2 horas, 20 minutos, 30 minutos, tú necesitas que te certifiquen ese tiempo. Yo creo que el promedio... Entonces a la cañona hay que certificarlo. Y así quieren ustedes que la gente que tenga un estudiante y que la que constitución y que constitución. ¿Qué van a saber yo de eso? ¿Qué van a saber de eso? No, pero discúlpeme, hay una obligación de conocer tu historia. Bueno, pero te estoy hay una diciendo, obligación del maestro. te estoy también de diciendo el enseñar. escenario donde está metido un estudiante, un muchacho que no es una persona como nosotros o como ustedes de edad ya. Nosotros los jóvenes no pensamos en muchas cosas de varios. Ustedes los muchachos. Nosotros los muchachos no pensamos en muchas cosas. Mire, Entonces, un estudiante de 17, 18 años, Manuel, ¿tú crees que deberá entender tantas cosas? Tú sabes que, por ejemplo, en el caso mío, si yo me hubieran dejado a mí que no fuera a la escuela, yo no hubiera ido a la escuela. A mí no me gustaba eso al principio, ¿verdad? Y uno lo obligaba y lo levantaban y todo eso, porque uno no tiene mucha conciencia sobre eso. Hay tantas cosas. Yo siempre he dicho que aquí nosotros estamos ante dos países. El país de la gente pobre que va a un liceo secundario, que antes los liceos eran de verdad, verdaderas escuelas. Ese estudiante que lo que hace es pasar rápidamente y ahí en las universidades tú ves después la prueba de eso. ¿Qué sabe un estudiante de bachillerato de los liceos públicos? Y el otro escenario son los que estudian en colegios caros, en colegios más o menos que la gente se le hace cierta exigencia. La verdad es que estamos muy mal nosotros en ese sentido. La educación sigue siendo uno de los grandes talones de Aquiles de esta sociedad. Es que la educación y el servicio público de salud son los grandes talones de este país, porque no se hace exigencia de calificación de desempeño de los actores en esos servicios. ¿Hace cuánto tiempo que no se ha medido la calificación del maestro en el sector público, en el nivel de actualización que debe tener para dar una educación adecuada, y la calificación del servicio en el sector público sanitario también? ¿Hace cuánto tiempo que no hay mediciones de niveles de calificación? O sea, una sociedad como la nuestra tiene que exigir del servidor que el servicio tenga la mejor calificación posible, y una sociedad debe proveer a ese servidor de los instrumentos necesarios para que mantenga su nivel de calificación. Mira, ahí tienes tú la Universidad Católica Madre y Maestra. Yo me siento honrado de ser profesor de esa universidad. Cada semestre, Manuel, semestre por semestre, el profesor es evaluado. Se le hace una evaluación a través de los estudiantes. Siempre se realiza esa evaluación, siempre. Y entonces ahí, eso le sirve a uno y después se lo publican a uno también personalmente para que uno vea en qué cosas uno puede mejorar, qué cosas en qué uno tiene más o menos ciertas condiciones. Pero los estudiantes, los profesores de escuelas públicas y en muchos colegios también, ¿cuál es la evaluación que se le hace?
cuándo se evalúan, pero además de un profesor dar su clase, en medio de esta precariedad, en medio de un estudiante sentado en una silla que no es nada cómoda, sin luz eléctrica, y muchas veces con un mal olor en el vecindario, o con un ruido ensordecedor en los alrededores. ¿Cuál va a ser la calidad de esa educación? Yo siempre he pensado que, ¿cómo es posible que un bachillerato se pueda hacer de 7 a 9 de la noche, Manuel? Yo no creo, honestamente. Uno que estudió en una escuela, que yo estudié en un colegio público, pero que se manejaba como privado, que fue el Politécnico Loyola de San Cristóbal. Teníamos 6, 7 horas diarias de clase y no nos daba el tiempo, Manuel. No nos daba el tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser el escenario ahora para que un muchacho pueda estudiar en una condición de solamente 2 horas? Yo creo que si sacamos un promedio semanal de clases, apenas quizás dan 1 hora y media de clases. Bueno, es parte del folclore dominicano. Son las 8:18 en el Diario de Tres, el diario de todos. Les recordamos que nuestra página en la web es www.diariodetres.com, el 3 en número, diariodetres.com. Nuestra página en la web, nuestra línea telefónica es el 809-724-8962. Son 3 líneas con salto automático. Tenemos llamada. Buenas. Bien, gracias. Buen día. Por más de 15 años se realizó en el trabajo de los castillos, que era su propiedad, frente a la avenida, frente a hoy de la ciudad de Unión. Los restos están siendo donados a la funerales Saudita y continuemos a la pieza, darle la sepultura, no se nos tiene en esta ciudad. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Seyfried, por compartir. Vámonos entonces en buena forma con el doctor Lora. Bien, hoy vamos a hablar de un tema común que toda persona puede estar involucrada de manera indirecta, que son las convulsiones, o como la gente popularmente habla, los ataques de epilepsia. Las convulsiones son contracciones fuertes de todo el cuerpo, principalmente brazos y piernas, con el paciente poniéndose los labios azulados, los ojos virados hacia arriba, con un nivel de inconsciencia o pérdida de conocimiento y una fuerte salivación. Las causas más frecuentes son, como ya dijimos, la epilepsia. Una convulsión puede ser ocasionada también por intoxicación de productos químicos, por hemorragias cerebrales, por el tétano, por tumores malignos y por fiebre. La fiebre son las causas más frecuentes de convulsión en los niños de 5 meses a 5 años y ocurren por la falta de maduración cerebral, lo que impide que el cerebro pueda discriminar los estímulos a los cuales es sometido en un proceso febril. Hay factores genéticos que predisponen a las convulsiones. Están las infecciones virales y bacterianas, infecciones a nivel de oído, sinusitis y neumonía. Una fiebre en un niño hasta de 38 grados centígrados puede bajarse con agua tibia. De más de 38 deben usarse los medicamentos que deben ser prescritos por un facultativo. Hay que tener en cuenta una de las cosas que más llama la atención en los procesos de convulsión, y es que las personas creen que el que está convulsionando se va a tragar la lengua, y eso no es real, porque la lengua está fija en la boca por un tejido llamado frenilium lingui, que está localizado atrás de los dientes inferiores debajo de la lengua, manteniéndola a esta en su lugar para en el proceso de las convulsiones, por lo cual cuando usted ve a una persona convulsionando no debe tratar de colocarle ningún objeto en la boca, porque esto va a ocasionar daños en los dientes y en las encías. En las crisis convulsivas hay que tener 2 mecanismos de protección que debe hacerse a la persona que está convulsionando.
Lo primero que debe hacerse es colocar la cabeza de lado, de un lado hacia otro, porque en los procesos convulsivos hay una hiperproducción de saliva y la saliva puede ahogar al paciente en el momento de las convulsiones, porque como no hay una discriminación en el tracto del superior para ver hacia dónde va el líquido que está en la cavidad, puede irse hacia los pulmones y ahogar al paciente. Entonces debe colocarse el paciente la cabeza de un lado y de otro. No debe sujetarse al paciente y debe buscarse proteger la cabeza para que en los momentos de convulsión la cabeza no se golpee con el piso. Una de las cosas que hay que tratar de evitar, que hay que estimular, es quitar la ansiedad del que está alrededor del proceso convulsivo, porque le hace tomar medidas inadecuadas, sobre todo en la colocación de objetos innecesarios en la boca, pensando que el paciente se va a tragar la lengua. Se ha demostrado que las dietas ricas en grasas y proteínas y pobres en carbohidratos disminuyen los procesos convulsivos en los pacientes que tienen crisis epiléptica frecuente, sobre todo en los niños, según unas investigaciones que ha hecho la University College de Londres. Lo único que tienen estas dietas, que son ricas en proteínas y grasas, es que pueden causar mucho estreñimiento en los niños, vómitos, cansancio y aumentar el apetito, porque al usted no tener carbohidratos en la dieta, hace que el consumo de proteína y de grasa le dé más apetito al paciente. Y se está en un proceso de investigación sobre la omega 3, que se creen que puede minimizar el daño de las células cerebrales en los pacientes que son sometidos a ataques epilépticos. Doctor, una pregunta. La persona que está en un ataque epiléptico, está en ese momento con las convulsiones, ¿está consciente? No, está inconsciente. Está totalmente inconsciente. Está inconsciente. O sea, la característica de los ataques epilépticos son las convulsiones generalizadas, que son los movimientos involuntarios, brazos y piernas, la cianosis o el color azulado de los labios, la inconsciencia, que se manifiesta por la falta de estímulos, de respuesta a los estímulos verbales que usted le da al paciente, los ojos se viran hacia arriba y el exceso de salivación. ¿Podría morir una persona? Cuando las crisis convulsivas se hacen de manera repetitivas, una detrás de otras, y hacen lo que se llama estatus epiléptico, el estatus epiléptico es un condicionante para la muerte, porque el daño que las crisis convulsivas ocasionan a nivel de las células cerebrales llevan al paciente a morir. Hay un asunto, doctor, eso de la epilepsia es hereditario. Hay causas hereditarias. Y también puede ser la predisposición. Por un accidente también. No, pueden ser adquiridas. Por ejemplo, los tumores cerebrales te pueden dar ataques epilépticos. Las hemorragias cerebrales, después de tú haber resuelto el problema, tú dejas un foco de desorden eléctrico en el cerebro y te puede dar crisis epiléptica. Los factores genéticos y las fiebres ocasionadas desde los 5 meses a los 5 años en un cerebro inmaduro te deja distorsión eléctrica que pueden ocasionarte epilepsias. Una persona que tenga epilepsia o que sufra de epilepsia no podría bañarse solo en una playa, ni en un río, ni mucho menos. Eso es muy Hay que ver la frecuencia que tiene, porque hay crisis epilépticas. Y conducir, dice Pedro, un vehículo también. Bueno, hay que ver la frecuencia de la presencia de los ataques de epilepsia, porque hay crisis epilépticas que te dan en periodos pequeños, tú te controlas, pasa un largo periodo bajo tratamiento de tu foco epiléptico y tú te llegas a controlarlo técnicamente. Entonces tú puedes hacer una vida normal. Hay otros que las crisis epilépticas son tan frecuentes que tienen que tener supervisión social y médica muy de cerca, y tienen que tener limitaciones en su comportamiento de índole social para no hacerse daño a sí mismo ni a la gente que los rodea. Sin embargo, me dicen que la epilepsia se controla muy fácilmente, doctor. Me han dicho eso. Se puede controlar. Con un tratamiento adecuado tú puedes tener
crisis epiléptica controlada y los epilépticos pueden tener una vida normal. Totalmente normal. Normal. Qué bueno. Mire, a la doctora Rosa Peralta, que debe estar echando garara, ahí está ya saludando desde No. Casa de Campo, en La Romana, que debe estar echando garara, que nos esté escuchando y que desde ya nos salude. Te vuelvo el saludo con cariño, a pesar de haber comenzado tarde. Cierto. Dice Tati que él quiere saber entonces la edad, porque él lo está viendo a usted. Y usted dice que usted es un muchacho. Y dice Tati, ¿por qué lo decía hombre? Lo que pasa es que yo he trabajado mucho. Ah, bueno. Sí, yo tengo, Tati, yo tengo 36 años. Sí, tú tienes una vez precoz. Sí. Tenemos en la línea telefónica al periodista Alejandro García Ramírez, desde la sede del Comando Cibao Central, informando con objetividad. Alejandro, buen día. Gracias, buenos días. La Policía Nacional persigue a una persona solo identificada como Francis, a quien para investigarlo en torno a la muerte de su concubina, cuyo cuerpo apareció colgado en su residencia de Reparto Peralta, en el sector de Bellavista. La Oxisa responde al nombre de Danelis del Carmen Gutiérrez, de 21 años. Su cuerpo estaba colgado del bajante del techo de su residencia en la casa número 52 de la calle Proyecto de Reparto Peralta. En torno a este hecho, que en principio se presume un suicidio, la policía busca a Francis para interrogarlo en torno a este hecho. El caso aún está bajo investigación. Asimismo, la Policía Nacional informa que en el día de ayer 2 personas perdieron la vida y uno resultó herido durante un incidente ocurrido en la sección Hinoa de San José de las Matas. Creo que 3 personas se enfrentaron a tiros. La policía mantiene bajo arresto al nombrado Orlando Manuel de Jesús Pérez, un hombre de 50 años, residente en aquel lugar, y fue detenido precisamente porque dentro de la balacera hay mucha gente, bueno, quizás no vaya nada, calibre 12, porque los disparó que a una no tienen multitud, la capacidad, resultando pero muerto el haitiano, un un haitiano en aquella comunidad de nombre Owenson Saivil, de 23 años de edad. De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, Emilio Pérez Mercado también resultó muerto durante la balacera. Se trata que Emilio Pérez Mercado, que es de 71 años de edad, es el padre del nombrado Orlando Manuel de Jesús Pérez Mercado. Al ver que su padre estaba mortalmente herido, esgrimió la escopeta y comenzó a disparar. El propio Orlando de Jesús Pérez Mercado también estuvo herido y está bajo custodia para ser sometido a la justicia. El caso está en proceso de investigación. De manera que con respecto a este hecho se produjo en Hinoa, San José de las Matas, 2 muertos y un herido.